Hola. Soy Sofía Mendoza y necesito compartir algo que he guardado por demasiado tiempo. Es difícil incluso empezar, porque una parte de mí todavía teme el juicio de los demás, pero siento que es el momento de liberarme de este peso. Nunca imaginé encontrarme en una situación tan compleja, y aún hoy me cuesta entender cómo todo pudo cambiar tan rápidamente. Era un recuerdo que me seguía desde años, como una sombra silenciosa. Se trata de algo que Javier, mi esposo, me pidió que hiciera, una petición que marcó un punto de inflexión en mi vida. Javier y yo llevábamos casi 10 años casados. Como todas las parejas, habíamos pasado por momentos buenos y difíciles, pero creía que nuestro lazo era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Al principio, era un hombre afectuoso, considerado, siempre atento a mis necesidades. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a volverse más distante, era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Sonreía menos, hablaba poco y parecía siempre absorto en sus pensamientos. Yo trataba de convencerme de que solo era el estrés del trabajo, pero dentro de mí sentía que había algo más. Una noche, regresó a casa con una energía extraña, diferente a la habitual. Parecía de buen humor, casi alegre, pero en sus ojos había algo inquietante, como si estuviera ocultando algo. Cenamos como de costumbre, yo intentaba mantener una atmósfera serena aunque él hablaba poco. Luego, mientras iba a levantar la mesa, me pidió que me sentara. El tono de su voz era serio, así que me senté sin discutir, aunque ya sentía el corazón acelerarse. Sabía que estaba por decirme algo importante. Estaba preparada para todo, o al menos eso creía. He estado pensando mucho últimamente, dijo, evitando mi mirada. Yo asentí, esperando que continuara. Creo que necesitamos encontrar una manera de salir de la rutina. He pensado que podríamos probar algo nuevo. En ese momento, imaginé un viaje, unas vacaciones, quizás incluso una terapia de pareja para fortalecer nuestro lazo. Pero no era nada de eso. Su propuesta era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera considerado. He organizado un encuentro con 2 personas, dijo con naturalidad. Vendrán a casa este fin de semana. Lo miré sin entender. Pensé que estaba bromeando o quizás poniéndome a prueba, pero estaba serio, demasiado serio. Se me revolvió el estómago y sentí una extraña presión en el pecho. ¿2 personas? ¿Quiénes son?, pregunté con la voz casi imperceptible. Son amigos, respondió. Personas de confianza. Hablaremos, pasaremos tiempo juntos, nos ayudará. Yo estaba sin palabras. Mis manos temblaban mientras trataba de asimilar esas palabras. Aquel hombre frente a mí ya no parecía mi Javier, era como si hubiera sido sustituido por otro, un desconocido que me hablaba de invitar a 2 extraños a nuestra casa, a nuestra relación, como si fuera algo normal. Pero para mí no lo era en absoluto. Me sentía confundida, traicionada, desorientada. Javier, ¿estás loco?, alcancé a decir finalmente, con la voz rota por la incredulidad. Él me miró con calma, pero también con una firmeza que no le conocía. Sofía, va a pasar. Es importante. Lo hacemos por nosotros. Aquellas palabras me hirieron más de lo que él podía imaginar. El hombre que amaba me estaba pidiendo algo que iba contra todo en lo que creía. Intenté decirle que no. Esperaba que ese fuera el final de la conversación, pero en los días siguientes, Javier se volvió aún más frío, más distante. Hablaba conmigo solo para reiterar aquella idea. Regresaba tarde del trabajo y, cuando le preguntaba dónde había estado, me daba respuestas vagas, casi molestas. La tensión en casa crecía. Ya no había risas ni caricias, solo silencios pesados y miradas vacías. Yo me sentía atrapada. Incluso había pensado en preparar la maleta e irme, pero no podía. Una parte de mí todavía esperaba que todo se pudiera arreglar.
No estaba lista para renunciar a todo lo que habíamos construido juntos, pero al mismo tiempo no podía aceptar su propuesta. El sábado llegó demasiado rápido. A las 8 en punto, 2 hombres se presentaron en la puerta. Yo estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas en el regazo, el corazón pesado. Ni siquiera conocía sus nombres. Ahora estaban en mi salón, charlando con mi marido como si fueran amigos de toda la vida. El aire era denso. Sentía sus miradas sobre mí, silenciosas, en espera. Habría querido levantarme y salir de casa, pero no podía. Javier se acercó y puso una mano sobre mi rodilla. Sofía, es el momento, susurró. Yo estaba paralizada. Mi cuerpo no respondía. Aquella mano sobre mí me parecía un peso que me impedía moverme. No conseguía mirarlo, ni a él ni a los otros. El corazón me latía tan fuerte que me parecía oírlo en los oídos. Sofía, por favor, dijo Javier de nuevo, esta vez con voz más baja, casi suplicante. Había algo en su tono que me golpeó. No era solo insistencia, era como si hubiera también miedo, necesidad. Por un instante, vi en sus ojos una fragilidad que nunca había notado. Quizás para él no era solo una prueba que superar, sino una manera de sentirse aún importante, aún en el centro de algo. Pero eso no lo hacía bien. Nada de todo esto me parecía bien. No puedo hacerlo, Javier, susurré finalmente, con la voz quebrada. Esto no somos nosotros. Él suspiró y se apoyó en el respaldo, pasándose las manos por el rostro con un gesto de frustración. ¿Crees que realmente quiero esto?, dijo, más para sí mismo que para mí. Lo estoy haciendo por nosotros, Sofía. No, lo estás haciendo por ti, respondí, encontrando una brizna de fuerza. Tú has cambiado, Javier. Esto no se trata de nosotros, se trata de control. Por un instante creí ver una sombra de remordimiento en su rostro, pero se desvaneció de inmediato. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un hombre que ha perdido la orientación. Quería acercarme, abrazarlo, pero ya no sabía quién era realmente. La distancia entre nosotros era ya demasiado grande. Y mientras el silencio se hacía cada vez más denso, uno de los hombres, lo llamaré Mateo, se aclaró la garganta. Parecía percibir la tensión en el aire. Escuchad, dijo con calma, si no os sentís cómodos, podemos irnos. Levanté la mirada por primera vez y lo observé de verdad. No era como lo había imaginado. Era tranquilo, respetuoso e incluso parecía comprensivo. De alguna manera, esto hacía todo aún más confuso. No quería quedarme, no quería hacer nada que no sintiera justo, pero el peso de los años vividos con Javier, del amor que había habido, de la esperanza de que todo pudiera volver a ser como antes, me mantenía firme allí, como si estuviera encadenada a los recuerdos. No sabía qué hacer. Me sentía atrapada, sofocada por una confusión que no conseguía ordenar. Javier estaba sentado a mi lado, pero la distancia entre nosotros parecía la que hay entre dos mundos diferentes. Mateo, el visitante que acababa de ofrecerse a marcharse, seguía de pie, esperando una respuesta que nadie parecía dispuesto a dar. El otro hombre, de quien aún no conocía el nombre, se limitaba a mirar un punto en el vacío, como si no quisiera estar allí más de lo que lo quería yo. Javier, con el rostro tenso y la mirada fija en el suelo, parecía debatirse internamente. Yo ya había decidido que no participaría en nada, pero aún no encontraba la fuerza para levantarme y salir. Había una parte de mí que esperaba que Javier se diera cuenta de lo equivocado que era todo esto, que cambiara de idea, que volviera a ser el de antes. Sofía, dijo después de un largo silencio, si sales por esa puerta, se acabó. Aquellas palabras me golpearon como una piedra. No las había dicho con rabia ni con maldad, las había dicho con una frialdad que me dolió más que cualquier otra cosa. Era como si estuviera poniendo una condición, un ultimátum, y dentro de mí sentí algo romperse. Lo miré sin hablar,
tratando de entender si quedaba algo de aquel Javier que había conocido, pero sus ojos no me devolvían nada. Lo he dado todo por nosotros, continuó. Siempre te he apoyado, te he amado. Ahora solo te pido una cosa y ni siquiera puedes considerarla. Negué lentamente con la cabeza. Tú no me estás pidiendo algo, Javier, me estás forzando. Esto no es amor. Él apretó la mandíbula y se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro como hacía cada vez que estaba nervioso. Yo permanecí inmóvil, las manos apretadas en el regazo. Mateo dio un paso atrás y dijo algo en voz baja al otro hombre, que asintió y se dirigió hacia la puerta. No se fueron, pero se alejaron del salón para dejarnos solos. La casa estaba silenciosa, pero en mi cabeza el ruido de los pensamientos era ensordecedor. Recorrí cada momento, cada recuerdo, tratando de entender dónde habíamos empezado a perdernos Javier y yo. Habíamos construido una vida juntos, una casa llena de fotografías, de viajes, de cenas sencillas pero felices. ¿Dónde habían terminado aquellos días? Me levanté lentamente. Voy a casa de Elena, dije en voz baja, refiriéndome a mi mejor amiga. Necesito tiempo para pensar. Javier me miró, con los brazos cruzados. Si sales ahora, no habrá vuelta atrás. Lo miré por última vez, quizás esperando que dijera algo para detenerme, algo que no fuera una advertencia o una amenaza, sino una señal de que también él sentía el dolor de aquella distancia. Pero él se quedó callado. Cogí mi chaqueta, abrí la puerta y salí. El aire fresco de la noche me acogió como un abrazo. Mis pasos resonaban en la acera, y cada paso era una mezcla de alivio y desorientación. ¿A dónde iba realmente? ¿Hacia una respuesta? ¿Hacia una huida? No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme allí. Cuando llegué a casa de Elena Ferrer, ni siquiera necesité explicarle todo. Ella me vio y me hizo entrar inmediatamente. No me hizo preguntas, no me juzgó, me abrazó fuerte y me acompañó al salón, donde me senté sin decir una palabra durante largos minutos. ¿Quieres hablar?, me preguntó con dulzura. No ahora, respondí casi en un susurro. Me quedé con ella aquella noche y también en los días siguientes. Me sentía vacía, como si me hubieran quitado algo de dentro. Seguía pensando en Javier, en lo que había dicho, en lo que había querido. Me preguntaba si realmente había creído que aquella elección podría mejorar nuestra relación o si, en cambio, era solo una vía de escape, una reacción a su insatisfacción personal. En aquel tiempo, Elena fue un apoyo silencioso y constante. Dábamos largos paseos, cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas. De vez en cuando, sin quererlo, rompía a llorar, y ella siempre estaba allí, sin decirme nunca, te lo advertí o lo sabía. Solo presencia, solo consuelo. Javier intentó llamarme en los primeros días, dejó algunos mensajes de voz. En uno parecía arrepentido, en otro irritado, en otro simplemente confundido. Nunca respondí. No podía. Cada palabra que decía reabría heridas que apenas estaba empezando a curar. Con el paso del tiempo, empecé a ver las cosas con mayor claridad. No había sido solo aquella situación la que había hecho derrumbarse nuestro matrimonio. Aquello había sido solo el culmen. Nuestra relación ya se había vuelto frágil, distante. Habíamos dejado de comunicarnos de verdad, habíamos dejado de escucharnos. Un día, mientras tomaba un café con Elena, le dije, creo que voy a pedir el divorcio. Ella no pareció sorprendida, me tomó la mano y asintió. Cualquier cosa que decidas, Sofía, estoy contigo. Fue una de las frases más sencillas y más fuertes que me hayan dicho jamás. En los meses siguientes, inicié el proceso legal. No fue fácil. Había recuerdos por todas partes, pedazos de vida para dividir, palabras para poner por escrito que nunca hubiera querido escribir. Pero cada firma, cada paso,
me acercaba un poco más a mí misma. No odiaba a Javier, este era el pensamiento que me acompañaba cada día. No lo odiaba, pero ya no podía compartir mi vida con él. Nuestros caminos se habían separado y ya no había modo de hacerlos coincidir. De vez en cuando me ocurría repensar todo, preguntarme si habría podido hacer algo diferente. Pero luego recordaba la sensación de ahogo, la pérdida de confianza, el modo en que él me había puesto ante una elección imposible, y comprendía que no tenía alternativas. Había elegido protegerme, escucharme, y por primera vez después de tanto tiempo, aquella elección me parecía justa. El tiempo, se dice, lo cura todo, pero no es del todo cierto. El tiempo te permite mirar las cosas desde lejos, observarlas sin la urgencia del dolor. Pero ciertas heridas quedan, se transforman, sí, pero permanecen. Después de la separación de Javier, me encontré en una suerte de limbo. Era libre, pero también perdida. Era renacida, pero también frágil. Reconstruirse después de haber creído tanto tiempo en un nosotros no es fácil. En los primeros meses después del divorcio, seguí viviendo con Elena. Ella, con su paciencia silenciosa, me dio el espacio para respirar. Poco a poco, comencé a retomar las riendas de mi vida. Encontré un pequeño apartamento en una zona tranquila, cambié algunas costumbres, recomencé a escribir en mi diario, una costumbre que había abandonado hacía años. Escribir me ayudaba a poner orden entre los pensamientos, a entender qué sentía de verdad. Una noche, mientras ordenaba unas cajas, encontré una vieja foto de Javier y yo, tomada durante un viaje al lago de Pátzcuaro. Sonreíamos, con los ojos llenos de aquella sencillez que habíamos perdido con el tiempo. Por un instante, sentí un nudo en la garganta. No era rabia, era nostalgia. No por Javier en sí, sino por aquella versión de nosotros que un tiempo existió de verdad. Javier había dejado de buscarme ya, después de algunas semanas de silencio. Imagino que también él había entendido que no había más espacio para una vuelta atrás. Quizás se había rendido, quizás había pasado página. Yo no lo sabía y, sinceramente, no quería saberlo. Necesitaba concentrarme en mí, en mi presente y en el tipo de futuro que quería construir. Volver al trabajo había sido otro paso importante. Mis compañeros sabían poco de mi situación, y estaba bien así. No quería explicaciones, no quería miradas compasivas, solo quería normalidad. Y precisamente en la normalidad, día tras día, empecé a reencontrar mi fuerza. Había dejado de medir mi valor a través de la mirada de otro, había dejado de justificar comportamientos que me hacían daño. Una tarde, mientras paseaba por el parque de Chapultepec con Elena, le dije, ¿sabes qué es lo que más echo de menos? Sentirme escuchada. Ella me miró con una expresión que conocía bien, la que usaba cuando estaba por decirme algo importante. Sofía, quizás es precisamente por ahí por donde tienes que empezar. Por la escucha, pero esta vez por la escucha hacia ti misma. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mí. Las repetía mentalmente como un mantra, escucharme, dar valor a mis emociones, incluso cuando eran confusas, incluso cuando daban miedo. Durante años, había tratado de ser la esposa perfecta, la persona correcta, olvidando preguntarme si aquella vida era realmente la que deseaba. Ahora era el momento de redescubrirlo. En mi tiempo libre, había comenzado a asistir a un curso de cerámica en un taller cerca de Coyoacán. Nada especial, solo una manera de mantenerme ocupada, de usar las manos, de concentrarme en algo concreto. Me sorprendió cuánto me gustaba modelar la arcilla, darle forma, verla transformarse bajo mis dedos. Era casi terapéutico. Cada taza, cada plato, cada cuenco era un pequeño símbolo de reconstrucción, de mi paciencia, de mi cuidado, de mi renacimiento. Un día en el curso, una señora mayor me miró mientras alisaba una taza aún tosca y dijo, la vida es un poco como la arcilla. Si no la trabajas con calma, se rompe. Pero si insistes con dulzura, siempre sale algo bonito.
Sonreí. Era exactamente lo que necesitaba oír. Con el paso de los meses, también recomencé a salir con amigos, a participar en pequeñas reuniones, a conocer gente nueva. Nada de espectacular, pero era agradable sentirme de nuevo parte del mundo, sentirme vista pero no juzgada. En aquellas ocasiones, no buscaba nada especial, solo normalidad, ligereza. A veces hablaba de mi pasado, pero más a menudo quedaba como un recuerdo silencioso, lejano, que ya no tenía el poder de herirme. Una noche, mientras caminaba por la avenida arbolada que lleva a mi apartamento en la Roma Norte, me di cuenta de que ya no sentía aquella sensación de peso en el pecho. Respiraba con facilidad. Ya no tenía aquella voz dentro que me decía que debía conformarme, que debía adaptarme para salvar algo. Aquella voz había desaparecido. Ahora había espacio para otras palabras, para sueños nuevos, para relaciones sanas, para mí misma. No he olvidado a Javier, ni lo que vivimos, ni lo que sucedió después, pero he dejado de dejarlo decidir quién soy. Él es parte de mi pasado, no de mi identidad. Y si un día lo encontrara por la calle, creo que lo saludaría con una sonrisa ligera, no para fingir que nada ha ocurrido, sino para mostrarle que, a pesar de todo, he seguido adelante. La verdad es que he aprendido algo importante: se puede amar a alguien y al mismo tiempo comprender que ese amor no basta, que no basta si no va acompañado de respeto, de escucha, de libertad recíproca. He aprendido que decir no es egoísmo, sino que a menudo es la única manera de decir sí a una misma. Y hoy, más que cualquier otra cosa, quiero seguir diciendo sí a mi vida, con todas sus imperfecciones, sus esperas y sus sorpresas, sin miedo, sin remordimientos, solo con la conciencia de que, incluso cuando todo parece perderse, siempre se puede recomenzar, a pequeños pasos, con coraje y con verdad. Unos meses después de mi mudanza, empecé a sentirme más asentada en mi pequeño espacio. Las paredes color crema reflejaban la luz que entraba por el balcón, donde había colocado macetas con bugambillas que trepaban con un fervor silencioso. Me gustaba sentarme allí por las mañanas, con una taza de café con leche y mi diario de tapas de cuero. Escribir se había convertido en un ritual reconfortante, una forma de ordenar el caos interno y de dar voz a las emociones que antes permanecían silenciadas. Una tarde, mientras hojeaba un catálogo de arte en una librería del barrio de San Ángel, un hombre tropezó accidentalmente conmigo, derramando su café sobre mi vestido de lino color aguamarina. «¡Ay, lo siento muchísimo!», exclamó, con un acento que reconocí como argentino. Levanté la vista y me encontré con unos ojos color miel, llenos de genuina preocupación. «No se preocupe», respondí, intentando quitar la mancha con una servilleta. «Son cosas que pasan». Él insistió en invitarme a otro café en una pequeña cafetería cercana, llamada El Jarocho. Su nombre era Mateo, el mismo nombre de uno de los hombres que habían estado en mi casa aquella fatídica noche. Una punzada de incomodidad me recorrió, pero su amabilidad parecía sincera, y acepté. Hablamos durante horas. De arte, de literatura, de nuestros viajes. Descubrí que era fotógrafo y que había vivido en varios países antes de instalarse en Ciudad de México. Tenía una forma de hablar apasionada y una sonrisa que iluminaba sus ojos. No mencionamos mi pasado de inmediato. Preferí disfrutar de la ligereza de la conversación, de la sensación de conectar con alguien sin el peso de mi historia reciente. Sin embargo, al final de la tarde, mientras caminábamos de regreso, él preguntó con cautela: «¿Te conozco de algún lado? Tu rostro me resulta familiar». Dudé por un instante, pero decidí ser honesta. Le conté brevemente la situación con Javier, omitiendo los detalles más íntimos pero mencionando la presencia de dos amigos aquella noche. Su reacción fue de sorpresa y comprensión. Resultó que él era el otro Mateo, el que se había ofrecido a irse. Nunca estuve de acuerdo con lo que Javier planeaba, me confesó, con un tono de sincera disculpa. Me sentí muy incómodo. Cuando te vi tan angustiada, supe que no estaba bien. Su honestidad me tomó por sorpresa.
Haberlo conocido en estas circunstancias, después de todo lo que había pasado, se sentía casi surrealista. A partir de ese día, empezamos a vernos con más frecuencia. Mateo me mostraba su ciudad a través de su lente, capturando momentos cotidianos con una belleza inesperada. Íbamos a mercados llenos de colores y aromas, como el de San Juan, donde probábamos frutas exóticas y tacos callejeros. Visitábamos museos y galerías de arte, y hablábamos durante horas sobre nuestras pasiones. Me gustaba su sensibilidad, su manera de observar el mundo con curiosidad y respeto. Un detalle que me atraía de él era su fascinación por los pies. A veces, mientras estábamos sentados en un café o caminando por la calle, sus ojos se detenían brevemente en mis tobillos o en el calzado que llevaba. Nunca hacía comentarios inapropiados, pero notaba esa fugaz mirada, una especie de apreciación silenciosa. Yo solía llevar sandalias de cuero trenzado o alpargatas de esparto, y a veces sentía una ligera punzada de coquetería al notar su discreta atención. Una tarde, mientras estábamos en su estudio, rodeados de fotografías en blanco y negro, me mostró un retrato que había tomado de unos pies femeninos descalzos sobre adoquines antiguos. La luz suave resaltaba la delicadeza de los arcos y la textura rugosa de la piedra. Era una imagen sencilla pero evocadora. Me parece que los pies cuentan historias, me dijo, con una voz suave. Sostienen nuestro peso, nos llevan a lugares, revelan mucho sobre cómo vivimos. Su perspectiva era diferente, artística, y no me incomodaba en absoluto. Con Mateo, empecé a sentirme de nuevo deseada, no de una manera posesiva o demandante, sino con una admiración tranquila y respetuosa. Me gustaba cómo me miraba, cómo escuchaba mis palabras, cómo valoraba mis opiniones. Poco a poco, la sombra de mi pasado con Javier comenzaba a disiparse, reemplazada por una luz nueva y cálida. Una noche, después de cenar en un restaurante con vistas al castillo de Chapultepec, Mateo me tomó la mano mientras caminábamos por el parque. La luna llena iluminaba los árboles y las fuentes, creando una atmósfera mágica. Nos detuvimos junto a una fuente y él se giró hacia mí. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. Desde que te conocí, siento algo muy especial. Algo que no esperaba. Su mirada era intensa, pero también dulce. Yo sentía lo mismo. Su presencia en mi vida había sido un bálsamo, una caricia suave después de la tormenta. Sin embargo, una parte de mí aún era cautelosa. La herida de la traición de Javier todavía estaba reciente. Mateo, respondí, con un tono igualmente suave. Yo también siento algo especial contigo. Pero necesito tiempo. Necesito estar segura de que esta vez, de que es real. Él asintió, comprendiendo. El tiempo que necesites, Sofía. Estaré aquí. Me acercó a él y me abrazó con ternura. En ese momento, sentí una oleada de esperanza. Quizás, después de todo, merecía una segunda oportunidad para amar y ser amada. Sin embargo, al regresar a mi apartamento, encontré un mensaje de Elena en mi teléfono. Su tono era preocupado. Sofía, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Javier. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué habría pasado? La tranquilidad que había sentido durante la noche se desvaneció, dejando paso a una punzante inquietud. El mensaje de Elena me dejó con el corazón en un puño. La llamé de inmediato. Su voz al otro lado de la línea sonaba tensa, casi quebrada. Sofía, ha habido un accidente. ¿Javier? Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. ¿Qué ha pasado?, pregunté, la ansiedad apretándome el pecho. Está en el hospital. Tuvo un accidente de coche anoche. Está grave. La noticia me golpeó como un mazazo. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, a pesar del dolor y la confusión, Javier había sido una parte importante de mi vida durante muchos años.
La idea de que estuviera gravemente herido me llenó de una repentina angustia. ¿En qué hospital está?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Elena me dio el nombre y me dijo que iría a recogerme en cuanto pudiera. La espera se me hizo eterna. Caminaba de un lado a otro de mi pequeño salón, sintiendo como la calma que había encontrado con Mateo se desvanecía, reemplazada por una mezcla de preocupación y confusión. ¿Debía ir al hospital? ¿Tenía derecho a estar allí después de todo lo que había sucedido? Una parte de mí sentía la necesidad de saber, de ver con mis propios ojos que estaba bien. Otra parte temía invadir un espacio que quizás ya no me correspondía. Cuando Elena llegó, su rostro reflejaba preocupación. Me abrazó en silencio y juntas nos dirigimos al hospital. El trayecto fue un torbellino de pensamientos. Recordaba momentos felices con Javier, nuestros primeros años juntos, los sueños que habíamos compartido. También revivía la amargura de su cambio, la incomprensible petición que nos había separado. En la sala de espera del hospital, la atmósfera era densa y cargada de tensión. Familiares de otros pacientes aguardaban noticias con rostros cansados y ojos hinchados. Elena me ofreció un vaso de agua y se sentó a mi lado, ofreciéndome un silencioso apoyo. Después de lo que parecieron horas, un médico se acercó y llamó a los familiares de Javier Bianchi. Mi corazón dio un vuelco. Elena me tomó la mano y nos levantamos. El médico nos informó que Javier había sufrido heridas graves y que su estado era delicado. Necesitarían más tiempo para evaluar el alcance de las lesiones. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, no quería que sufriera. No quería perderlo así. En los días siguientes, fui al hospital varias veces. No siempre entraba a verlo. A veces me quedaba en la sala de espera, preguntando por su estado, sintiéndome una extraña, alguien que ya no pertenecía del todo a su vida pero que tampoco podía ser completamente indiferente. Su madre y su hermana estaban allí, visiblemente afectadas. No me dirigieron la palabra, y yo tampoco me atreví a interrumpir su dolor. Una tarde, mientras esperaba en la cafetería del hospital, Mateo apareció. Me había llamado al saber lo que había ocurrido. Su presencia fue un consuelo inesperado. Me abrazó y simplemente se quedó a mi lado, sin presionar para que hablara. Su comprensión silenciosa me ayudó a sobrellevar esos días inciertos. Unos días después, el estado de Javier comenzó a mejorar lentamente. Ya no corría peligro de vida, aunque aún tenía un largo camino por delante para recuperarse. Su madre se acercó a mí un día en la sala de espera. Su rostro aún estaba marcado por la preocupación, pero había un atisbo de suavidad en su mirada. Sofía, dijo con voz cansada. Gracias por venir. Sé que, las cosas entre ustedes no terminaron bien. No supe qué responder. Un torbellino de emociones me invadió. Javier ha preguntado por ti, continuó su madre, sorprendiéndome. Quiere verte. Mi corazón latió con fuerza. ¿Quería verme? ¿Para qué? Dudé por un instante, pero la curiosidad y una extraña sensación de deber me impulsaron a aceptar. Elena y Mateo me esperaron en la cafetería mientras yo seguía a la madre de Javier hasta su habitación. Al entrar, lo vi pálido y con vendajes, pero sus ojos se encontraron con los míos. Había algo diferente en su mirada, algo que no había visto en mucho tiempo. Vulnerabilidad. Sofía, dijo con voz débil. Me acerqué lentamente a su cama. El silencio en la habitación era pesado, cargado de todo lo que había quedado sin decir. Javier, respondí en un susurro. Nos quedamos mirando por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, él hizo un ligero movimiento con la mano, invitándome a acercarme más. Dudé, pero me incliné un poco. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. Lo siento mucho por todo. Sus palabras me tomaron por sorpresa.
Nunca lo había oído disculparse de esa manera. Antes de que pudiera responder, sus ojos se dirigieron hacia algo detrás de mí. Su expresión cambió, volviéndose tensa, casi de shock. Tú, murmuró, con la mirada fija en un punto más allá de mi hombro. Me giré para ver que había captado su atención. En la puerta de la habitación, estaba de pie el otro hombre que había venido a nuestra casa aquella noche. El que se había quedado en silencio, observando. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Pero lo más impactante no era su presencia, sino a quien tenía del brazo. Era una mujer. Una mujer que me resultaba terriblemente familiar. Una mujer con el cabello oscuro y rizado, y un vestido rojo ajustado. Era mi hermana, Carmen. La sorpresa y la incredulidad me paralizaron. Miré de Javier a Carmen, tratando de entender lo que mis ojos me mostraban. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué conexión había entre ellos? La habitación se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el débil pitido de los monitores del hospital. Sentía la mirada de Javier fija en Carmen, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Carmen no parecía sorprendida de verme. Su rostro era frío, casi desafiante. Tomó la mano del otro hombre con más firmeza. Hola, Sofía, dijo con una calma escalofriante. Parece que todos estamos aquí. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. La petición de Javier, su cambio de actitud, la presencia de esos dos extraños, todo empezaba a encajar de una manera terrible. ¿Qué secreto oculto se tejía entre mi esposo y mi propia hermana? La traición de Javier había sido dolorosa, pero la idea de una doble traición, involucrando a alguien de mi propia sangre, era devastadora. En ese instante, sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. La fragilidad de la confianza, la complejidad de las relaciones humanas, la capacidad de las personas que amamos para infligir el dolor más profundo, todo se concentraba en esa silenciosa confrontación en la habitación de un hospital. La verdad, cruda y dolorosa, comenzaba a desvelarse. Y presentía que lo que iba a descubrir cambiaría mi vida para siempre. El aire en la habitación se espesó, cargado de una tensión palpable. Mis ojos saltaban de Javier a Carmen, buscando una explicación en sus rostros inexpresivos. El otro hombre, cuyo nombre aún desconocía, permanecía en silencio, observando la escena con una calma inquietante. ¿Qué significa esto, Carmen?, alcancé a preguntar, la voz apenas un hilo. Carmen me miró con una frialdad que nunca antes le había visto. Significa que las cosas no siempre son lo que parecen, Sofía. Javier seguía con la mirada fija en ella, una mezcla de sorpresa y una sombra de ¿alivio? Ustedes, comencé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La magnitud de la posible traición comenzaba a asfixiarme. Javier y yo hemos estado cercanos durante algún tiempo, confesó Carmen, sin apartar la mirada de mí. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia hermana. Con mi esposo. El hombre al que había amado, y la mujer con la que había compartido mi infancia, mis secretos, mi vida. ¿Cómo pudiste?, le pregunté a Carmen, el dolor comenzando a abrirse paso a través de la incredulidad. Ella encogió los hombros ligeramente. Las cosas pasan, Sofía. Tú misma lo dijiste. Miré a Javier, esperando una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera mitigar el golpe. Pero él guardaba silencio, sus ojos evitando los míos. ¿Y la petición?, pregunté, mi voz temblaba ligeramente. ¿Los amigos que ibas a invitar? Él. Señalé al hombre junto a Carmen. Javier finalmente habló, su voz débil. Mateo iba a ser parte de ello. Era una idea, de los tres. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Una idea de los tres? ¿Qué clase de retorcido escenario habían planeado? ¿Y yo?, pregunté,
sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. ¿Qué papel tenía yo en todo esto? Carmen respondió por él. Tú eras la esposa, Sofía. La que necesitábamos, abrir de mente. La crudeza de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Abrir de mente? ¿Era así como justificaban su traición? En ese momento, Mateo, el fotógrafo que había llegado a significar tanto para mí en las últimas semanas, dio un paso adelante. Su rostro reflejaba una profunda incomodidad. Sofía, yo no sabía que Carmen era tu hermana. Javier solo me dijo que era una amiga. Su honestidad, en medio de esa atmósfera de engaño, fue un pequeño rayo de luz. Miré a Mateo, sintiendo una punzada de confusión. ¿Él también había sido engañado en parte? La madre de Javier observaba la escena en silencio, con el rostro pálido. Parecía tan sorprendida y dolida como yo. Esto es enfermizo, logré decir, sintiendo náuseas. Me giré hacia Javier. ¿Todo este tiempo, era esto lo que realmente querías? Él asintió débilmente. Creía que nos haría más fuertes. Que nos uniría de una manera diferente. Sus palabras me parecieron absurdas, una justificación patética de su infidelidad y su manipulación. ¿Unirnos?, repetí, con una risa amarga. Me has destrozado, Javier. Los dos me han destrozado. Miré a Carmen, con el corazón latiéndome con una mezcla de dolor y furia. Tú eras mi hermana, Carmen. Confiaba en ti. Carmen no mostró ningún remordimiento. Su mirada era fría, casi desafiante. Di un paso atrás, sintiéndome abrumada por la traición. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre mi familia, se había hecho añicos en esa habitación de hospital. Se acabó, dije, mi voz firme a pesar del temblor interior. Se acabó entre nosotros, Javier. Y contigo, Carmen, ya no tengo hermana. Me giré para irme, sintiendo las lágrimas picarme en los ojos. Mateo se acercó a mí, con una expresión de preocupación. Sofía, espera. Pero no podía quedarme ni un segundo más. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa atmósfera tóxica de engaño y traición. Salí de la habitación y caminé por el pasillo del hospital, sintiendo las miradas de Elena y de la madre de Javier clavadas en mi espalda. No me detuve. Seguí caminando, con el corazón roto pero con una nueva determinación latiendo en mi interior. Al llegar a la salida del hospital, me detuve un instante, respirando hondo el aire de la noche. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. La confianza se había roto, los lazos familiares se habían quebrado. Pero también sentía una extraña sensación de liberación. Ya no estaba atada a una mentira. Era libre de reconstruir mi vida, de encontrar un nuevo camino, lejos de la traición y el engaño. Mientras caminaba por la acera iluminada por la luz de la luna, una pregunta persistente resonaba en mi mente: ¿quién era realmente esa tercera persona, el hombre que acompañaba a Carmen? ¿Qué papel había jugado en todo esto? Su silencio, su calma observadora, me inquietaban profundamente. Sentía que había algo más en su historia, algo que aún no se había revelado. Y mientras esa pregunta flotaba en el aire, una figura sombría apareció al final de la calle, observándome en la distancia. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero sentí una punzada de reconocimiento, un escalofrío de presentimiento recorriéndome la espina dorsal. ¿Quién era? ¿Y qué quería de mí?